sus Biblias, capítulo 1, verso 21, dice así de esta manera, Mateo 1, 21, pero vamos a leer el contexto. El contexto empieza en verso 18. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, de aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y podría preguntar José, ¿por qué le voy a poner Jesús? No era común que le pongan Jesús en ese tiempo, ¿no? Eran otros nombres más populares en Israel. ¿Por qué le voy a poner Jesús? Y el ángel responde, entonces, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre está ligado a su obra. Amado Padre Celestial, nosotros nos acercamos en esta mañana ante tu palabra. Deseamos que nuestro corazón se postre ante ella en reverencia, sabiendo que es la autoridad de fe y de práctica, que es tu verdad, la verdad absoluta, donde revelas tu persona, en qué consiste la vida, el propósito de nuestra existencia, y revelas allí el plan en Cristo. Por eso deseamos que en esta mañana quietes nuestros corazones y pensamientos, y lo que hemos de decir vaya acompañado del poder de tu Espíritu, para despertar los corazones de la muerte espiritual, poder ver a Cristo y acudir a Él en arrepentimiento y fe. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Quizá una de las palabras más conocidas en el ambiente cristiano sea la palabra salvación. ¿Quién no ha estado en una iglesia y ha escuchado de una manera u otra desde el púlpito, en conversación con algún otro creyente, la palabra salvación? Creo que está entre las más usadas dentro del círculo de cristianos. Sin embargo, si hacemos una encuesta, o la haríamos en esta mañana una encuesta en este lugar, preguntando qué significa eso, qué significa la palabra salvación o el concepto de salvación, muy probablemente escuchemos diferentes definiciones y en algunos casos quizá esa definición no sea tan clara, tan clara acerca de qué significa y qué es la salvación. A veces esa falta de claridad, ¿sí?, en cuanto a la definición de la salvación, es porque se trata de creyentes nuevos, ¿no?, que no pueden definir lo que es salvación, que no tiene tanta precisión teológica en lo que dicen acerca de eso, ¿no?, acerca de ese tema. Y en cierta manera se justifica eso, pues son como niños recién nacidos que difícilmente puedan explicar su propio nacimiento, ¿no? Los bebés salen de la panza y no es que le voy a explicar cómo es que se forma el bebé, cómo nace, cómo... No saben, solo salen a la luz y viven, ¿no? Salen a la luz y viven. Y así a veces es con los creyentes nuevos, no tienen tanta precisión para definir el tema de la salvación porque son nuevos, ¿sí? Pero como pasa en el crecimiento natural, cuando todos vamos creciendo en la vida, ya ha llegado una edad, no vamos a tirar ahí un número, pero una edad lógica, ya sabemos cómo nacimos, cómo es que vinimos a este mundo. Ya lo entendemos muy bien, podemos explicarlo, podemos explicar la biología, cómo funciona, cómo un bebé crece dentro de la panza de su mamá, dentro del vientre de su mamá. Bueno, todo eso cuando somos más grandes ya entendemos. No vinimos de París, no nos trajo una cigüeña, no nacimos de un repollo. Entonces, ahí ya entendemos mucho mejor. Y con el creyente, cuando va creciendo, también puede ir explicando mucho mejor cómo fue salvado. Seguramente si usted es nuevo en la fe, dentro de algunos años, si usted crece y madura, su testimonio va a ir perfeccionándose. Va a empezar a entender mucho mejor qué le pasó en ese momento en que el Señor lo salvó y va a poder tener mayor precisión al contarlo y al compartirlo con otros. Así sucede en la vida de los salvados. Pero cuando pasa el tiempo en aquellos que profesan fe y siguen con esa falta de claridad y precisión al compartir su testimonio de salvación, ahí hay un problema. Ahí tenemos un problema
serio y que puede tener varias causas, ¿sí? Por eso, debido a esa falta de precisión y claridad a veces en cuanto al entendimiento de lo que es la salvación, necesitamos nosotros una enseñanza que responda de manera precisa, sencilla y bíblica 3 preguntas, que vamos a ir respondiendo en las mesas del Señor. Hoy vamos a responder una, y en las mesas del Señor que sigue vamos a responder otras más. Tomo esto como mesa del Señor, una reunión enfocada justo en la obra de salvación, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué es la salvación? La segunda que vamos a buscar responder de la Escritura es: ¿cómo somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Y la tercera que vamos a responder, Dios mediante, es: ¿cómo sabemos? Podemos saber, sería otra pregunta, pero ¿cómo sabemos que somos salvos? Son 3 preguntas que nosotros debemos tener en claro, o mejor dicho, que la Biblia puede responder y puede darnos a nosotros conceptos precisos, definidos acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo somos salvados? Y cómo sabemos que somos salvos. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué es la salvación? Y nuestro texto, el texto ahí de Mateo 1:21, responde esto de una manera sencilla, clara, contundente, y nos permite dar 2 respuestas a esa pregunta. Vamos a darle 2 respuestas a esa pregunta de qué es la salvación. Y la primera respuesta dice así: la salvación consiste en ser librado del pecado. La gramática del texto es muy sencilla. En el verso 21 dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y ahí el por qué es la explicación de eso, ¿no? Y ahí está la definición de lo que es la salvación, en esa pequeña expresión. Él, hablando de Cristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está la explicación. En ese pequeño versículo, si usted quiere utilizar un texto para compartir el Evangelio y no andar con muchas vueltas, usted toma Mateo 1:21 y ahí tiene una explicación sencilla, contundente y clara de lo que es la salvación. Él, Cristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Esas 3 cosas son los que explican la salvación, el concepto de salvación. El texto traza una línea recta, podríamos imaginaria, ¿no? Desde el nacimiento de Cristo hasta su obra en la cruz. Interesante, ¿no? El texto allí traza una línea recta desde el nacimiento hasta su obra en la cruz. Y centra esa venida de Cristo a este mundo enfocada en un solo propósito. Un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Salvar a su pueblo de sus pecados. No vamos a hacer un acento en eso de su pueblo hoy, porque lleva más tiempo explicar eso, pero sí es preciso y claro el texto que el propósito del nacimiento y la venida de Cristo a este mundo es para salvar a su pueblo de sus pecados. Esta, queridos hermanos, es la base sobre la que se debe enseñar la verdad de la salvación. ¿Cuál base? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, si usted tiene conocimiento teológico, usted podría empezar a poner algunas objeciones aquí seguramente. Es cierto, a mí acento sobre que esta es la base, ¿no?, de la enseñanza de la salvación. Es cierto que al ser salvados somos librados del infierno, tenemos entrada al cielo, somos hechos hijos de Dios, recibimos vida, somos justificados, nacemos de nuevo. Todo esto y otras cosas más que encontramos en la Escritura son verdad, son ciertas. Y si usted viene con ese conocimiento teológico de la Escritura y me dice: pastor, pero también somos hechos hijos de Dios. Cierto, está en la Biblia y es verdad. Y otro viene y me dice: sí, pastor, pero tenemos entrada al cielo. Sí, es verdad, eso es salvación también. Pero todo eso que acabo de mencionar y mucho más reposa sobre la base de nuestra liberación del pecado. Esa es la base. Ninguna de las otras cosas que usted me puede mencionar sobre la salvación podría tener lugar si esto no sucede. Si usted no tiene la liberación de sus pecados, nada podría ser verdad, nada podría ser realidad, mejor dicho, en su vida, si esta base no está en su vida. Usted no ha experimentado esto que es la liberación de sus pecados. Necesitamos nosotros ser liberados en primer lugar de la condenación del pecado y en segundo lugar necesitamos ser librados del poder del pecado.
Cristo vino aquí para liberarnos del pecado en esos dos aspectos, de la condenación del pecado y del poder del pecado. Estas dos cosas son necesarias para que alguien pueda ser salvado. Así que necesitamos ser librados de la condenación del pecado. ¿Por qué necesitamos ser librados de la condenación del pecado? Porque el pecado es un delito contra la autoridad de Dios. Esa es la manera de mirar el pecado desde el punto de vista del Evangelio. Y la expresión que acabo de construir ahí, mejor dicho, acabo de mencionar, ya la he construido en el estudio, pero el pecado es un delito y esa es la manera de ver con precisión el pecado, ¿sí? O sea, el pecado no es solo algo moralmente malo, como solemos verlo todos, ¿verdad? Que tenemos una conciencia que nos acusa de pecado. Pero no es solo eso. El pecado no es algo solamente moralmente malo. Tampoco el pecado no es solo un error. Sabemos decir, bueno, lo llamamos pecado y lo llamamos error. Y en verdad lo es, pero no es solo eso. El pecado tampoco es no solo es hacer algo incorrecto. El pecado es una ofensa contra alguien. Y esa es la manera de ver el pecado en su esencia. Es una ofensa contra alguien. Solemos ver el pecado de una manera aislada, como que somos seres falibles, que como no somos perfectos cometemos errores. Pero el pecado en su esencia en realidad es una ofensa contra otra persona. Eso es el pecado, ¿sí? Es una ofensa contra Dios que conlleva la pena máxima. O sea, por haber ofendido a Dios, eso conlleva la pena máxima. Que la pena máxima es la pena de muerte. Muerte eterna, separación eterna de Dios por la eternidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de eso, y especialmente cuando testificamos del Evangelio, la gente suele decir, no, pero es muy exagerado eso. ¿Cómo pena de muerte? ¿Cómo es algo exagerado? Yo no creo que Dios, siendo amoroso, esté tan enojado con el pecado como para toda la eternidad. En algún momento, como hay algunas creencias populares, en algún momento Dios, ya está, se le pasa la ira y a todos los va a recibir en su morada celestial. Bueno, esto que parece exagerado para nosotros es porque no somos nosotros los que hemos sido ofendidos. ¿No le ha pasado esto en la vida de las relaciones interpersonales? Usted es el que ofende y la otra persona es la ofendida y a la otra persona no se le pasa y usted dice, bueno, ya está, que basta. Claro, decimos eso porque nosotros no somos los ofendidos. Pero cuando sucede al revés, nosotros somos los ofendidos y nosotros vemos a la otra persona pispireta, que ya se le pasa, y decimos, no, este no entiende el mal que me hizo. Claro, si nosotros vemos el pecado siempre desde el lado del ofensor, no lo vemos desde el lado que está ofendido. Y es Dios el que ha sido ofendido por el pecado y es Él el que determina cuán grave esto es a sus ojos. Así que para poder entender un poquito lo que significa que Dios haya sido ofendido por el pecado humano, por nuestro pecado personal, déjeme explicar en qué consiste el pecado de una manera breve, ¿sí? En el comienzo de la historia humana tuvo un comienzo en el huerto de Edén cuando Dios creó al ser humano. Dios estableció en el huerto una ley que decía así, y todos ustedes seguramente se van a acordar. En Génesis 2:17 Dios dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando leemos esto a una persona que no está acostumbrada a escuchar la Biblia, dice, no, pero por una fruta. Esto es un cuento esto, como por comer una fruta la pena tan grave de la muerte eterna. El fruto, queridos hermanos, de aquel árbol era la figura. Ese árbol era una figura, ¿sí? Era la figura representativa o el ícono representativo de la fuente de moral universal. Cuando Dios puso ese huerto ahí de la ciencia del bien y del mal, era una figura representativa de donde emana la moral universal. Eso es lo que representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la fuente moral universal y eso representaba a Dios. Dios es la fuente moral de la moral universal. Y el mandato significaba esto, no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. El mandato significaba esto sencillamente. Dios le estaba diciendo a los primeros seres humanos, a nuestros padres allí, en el huerto de Edén, solo hay uno que determina el bien y el mal. Y no es algo que tú, como criatura, tengas derecho a decidir, pues es una atribución exclusiva del Creador.
Eso significaba ese mandato, no comerás de él. No podés tomarte la atribución de tomar mi lugar en ser quien decide qué está bien y qué está mal. Yo soy la fuente, dice Dios. Él se pone como la autoridad moral universal. Yo soy la fuente de moral universal. Yo determino, Adán y Eva, yo determino qué está bien y qué está mal. Por eso el día que tú intentes tomar ese lugar, estás atentando contra mi autoridad. Eso es lo que estaba pasando. La desobediencia a aquel mandato era mucho más que simplemente comer una fruta. Estaban desechando, cuando comieron ese fruto, estaban desechando a Adán y Eva, a su creador como la autoridad moral de sus vidas. Eso estaban haciendo. No era simplemente comer una fruta, ¿sí? Aquella desobediencia era un grito del corazón de Adán y de Eva, un grito de rebelión contra la autoridad más alta del universo. Era un grito que decía así: no haré, Dios, como tú dices, lo haré a mi manera. Tú no me dirás qué debo hacer. Eso significaba tomarse el atrevimiento de comer de esa fruta. Pues le está diciendo, tú no eres quien va a determinar qué está bien y qué está mal. Yo voy a determinar ahora qué está bien y qué está mal para mí. En eso consiste el pecado. En decirle a Dios, no me vas a decir qué tengo que hacer. Yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Era un desafío insolente ante el creador de la criatura, ¿sí? Y esta tendencia, hermanos, de querer usurpar eso que es solo de Dios, un atributo exclusivo de Dios, de ser Él la fuente de moral universal, esta tendencia está en todos nosotros. Está en todos nosotros. Viviré a mi manera, tendré mi vida conyugal a mi manera, criaré mis hijos a mi manera, llevaré mi cristianismo a mi manera, llevaré mi noviazgo a mi manera, manejaré mi vida laboral a mi manera y haré lo mismo con mi economía y con mi tiempo y con todo lo que es mi vida, lo haré a mi manera. Y hay una canción así, ¿verdad? A mi manera. Ese es el grito del corazón que se revela contra Dios como la autoridad moral en el universo. A mi manera. No me interesa qué dice Dios. Yo sé qué tengo que hacer. Y nosotros, queridos hermanos, damos todos testimonio todos los días que si hubiésemos estado en el lugar de Adán y Eva, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. A veces algunos dicen, no, pero es por la culpa de Adán y Eva. Les aseguro que si yo o cualquiera de ustedes hubiese estado en ese lugar, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. ¿En qué me baso para decir eso? Que lo hacemos hoy. Lo hacemos hoy. Hoy damos testimonio que hubiésemos hecho lo mismo ahí en ese lugar. No quiero que el Creador gobierne sobre mi vida, que Él determine qué se debe hacer. No quiero eso. Y todos damos testimonio que eso está en nuestro corazón. Desafiar a la autoridad más alta en el universo tiene como consecuencia la pena más alta, la sentencia más alta. Romanos 6:23 dice, la pena del pecado es muerte. O sea, no es un pecado, no es una ofensa contra alguien de una otra criatura. Es una ofensa contra el Creador, de donde viene todo lo que nosotros conocemos. Es una ofensa contra la autoridad más alta que podemos imaginar. El pecado, queridos hermanos, es un delito contra el reino de los cielos. O sea que es un delito de alcance universal. Y para poder tener esa idea un poquito más graficada, nosotros conocemos en nuestra sociedad que hay algo que se llama, y algunos lo conocen ustedes, como delitos de lesa humanidad. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? La palabra lesa es ofensa contra la humanidad. Y entran algunas categorías dentro de ese delito de lesa humanidad, como por ejemplo los delitos de guerra, cuando se cometen delitos dentro de esa condición, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con no sé cuál palabra utilizar, pero la masacre que se hizo con judíos, gitanos y homosexuales y un montón de otras etnias que había en ese tiempo, minorías que había en ese tiempo. El pueblo alemán, el gobierno alemán mejor dicho, vamos a decirlo así, decidió que debían morir de la peor manera, llevados a
a las cámaras de gas, llevados también a las cámaras donde caía de las cañerías ácido y morían por el ácido que caía de esas cañerías. Bueno, eso se llama un delito de lesa humanidad. Usted no solamente está violando la ley del Estado, sino está violando una ley que atenta contra la humanidad toda. Por eso se llama de lesa humanidad. Usted ha pecado contra todo, ha ofendido a toda la humanidad. Hay otros delitos que entran dentro de esa categoría. Esos delitos son tan graves que no prescriben. ¿Qué quiere decir que no prescriben? Bueno, si usted, por ejemplo, debe impuestos, pasado tantos años, eso prescribe. Después de tantos años, no estoy animando a no pagar, pero después de tantos años, eso se borra, no queda, ya se borró la deuda. Los delitos de lesa humanidad no se borran nunca, no prescriben, significa. Siempre van a estar latentes y, por ejemplo, si hoy se encuentra un oficial alemán que cometió un delito en la Segunda Guerra Mundial, si lo encuentran, lo llevan a juicio y lo condenan. Todavía sigue siendo culpable. Eso es un delito de lesa humanidad. Es un delito contra la humanidad toda. El pecado es un delito contra el reino de los cielos. Y no es solamente un pecado contra la humanidad, es un pecado universal. Es una ofensa universal el delito, ¿sí? Y el pecado es un delito contra el cielo y es tan grave que conlleva una pena que solo puede ser saldada con la muerte. La única manera de ser librado de esa pena es que uno muera, eternamente separado de Dios. Y a esto se refería, me hizo pensar en esto el texto, el concepto, porque esto se refería al hijo perdido de Lucas 15, algunos de ustedes que conocen el texto se acordarán. Cuando el hijo perdido en Lucas 15 regresa arrepentido a su padre, ¿qué fue lo que le dijo? He pecado contra el cielo. Y eso es un arrepentimiento verdadero, que se da cuenta que su pecado no fue solamente contra su papá. Yo al pecar contra vos, papá, pequé contra el universo, contra el cielo. Mi pecado contra ti de haberte desobedecido y volverme rebelde contra ti es un pecado que atentó contra el reino de los cielos. Él llegó a entender su propio pecado, el alcance que tiene, no solo contra mi familia pequé, no solamente me rebelé contra mis padres, yo me rebelé contra el universo de Dios, contra la autoridad máxima del cielo. Y así es cada uno de nuestros pecados. Es una rebelión contra la máxima autoridad que hay en el universo. Cada uno de nuestros pecados atenta y es un delito contra ese gobierno, el gobierno de Dios. Por eso es que el hijo perdido, después de haber dicho, he pecado contra el cielo y contra ti, estaba pensando que mi pecado es más que una ofensa contra ti, es contra esa ley tan alta, por eso no soy digno. No soy digno. Así que, queridos hermanos, de esto se trata la salvación, de esto se trata el pecado, mejor dicho. Nuestro pecado nos condena a muerte eterna y la salvación consiste en eso, liberarnos de esa pena eterna. Usted dirá, ¿cómo se puede salvar a alguien que ha cometido un delito de lesa humanidad? ¿Cómo, por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo, un oficial alemán que hizo toda esa masacre, ¿cómo podría él ser librado de esa pena? Y usted dice, no, ni lo libren, ni piensen en librarlo. Merece castigo y el peor castigo. Usted dice, no lo vamos a librar. ¿Cómo nosotros podríamos ser librados de una ofensa tan alta y tan insolente de pensar que nosotros podemos tomar el lugar de Dios, de decidir cómo hacer las cosas? No la hay. Pero la salvación en Cristo nos da una liberación absolutamente extraordinaria. Extraordinaria. Pero este no es el único problema con el pecado, porque el pecado no solo nos condena, el pecado también nos domina, nos tiene como esclavos, eso enseña la Escritura. Y a ese acto de tenernos como esclavos se lo llama el poder del pecado. Está la condenación del pecado, pero está también el poder del pecado. Aquella idea que se introdujo en el huerto de Edén, ¿cuál idea? Yo voy a tomar tu lugar, Dios. Yo voy a hacerlo a mi manera. Esa idea que se introdujo en el huerto de rebelión contra Dios, la adoptamos como una norma de vida. Ese es el asunto del pecado, que se transforma en una norma de vida y gobierna nuestro corazón, influyendo en nuestros pensamientos, en nuestros criterios, en nuestros sentimientos y en nuestras decisiones y acciones. Todo nuestro ser es impulsado para resistir a Dios. Eso es el pecado. El poder del pecado hace que nuestros sentimientos,
nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, todas estén en contra de Dios. De tal manera que eso que está en nuestro corazón toma lugar en nuestra vida y no hay manera que nosotros no podamos manifestar que resistimos a Dios como el que gobierna en este mundo y no quiero que Él me diga qué tengo que hacer. Todo nuestro ser está impulsado en eso. Así que el poder del pecado es tal que incluso el bien relativo que nosotros podemos hacer está impregnado de esa premisa, rebelión contra Dios. Incluso el bien que nosotros podemos llegar a hacer está impregnado de pecado. Está impregnado de pecado. Esta esclavitud al pecado tiene dos aspectos. Por un lado, esa esclavitud crea en nosotros una disposición exclusiva a pecar. Alguien lo ha dicho así, esa disposición o lo que hace el pecado en nosotros que nos lleva a pecar y solo pecar. En todas las cosas que hacemos es pecar y solo pecar. Esa inclinación está en todos nosotros. El corazón de todo ser humano está inclinado a pecar por naturaleza. Es algo natural en nosotros, tendemos a eso. Y por otro lado, esa esclavitud al pecado crea en nosotros una imposibilidad de buscar, amar y entender a Dios. Es imposible para una persona sin Cristo en su vida poder dar un solo paso de obediencia hacia Dios. Es imposible para una persona sin Cristo poder buscar a Dios y poder amarlo de la manera que Dios dice que debemos amarlo. Es una imposibilidad, es una incapacidad, es una doctrina que se llama en teología incapacidad total. Somos incapaces en todo sentido de poder acercarnos a Dios, obedecer a Dios o amar a Dios. Se lo conoce como incapacidad absoluta o se lo conoce como muerte espiritual. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán, que iba a morir. Murió con el tiempo físicamente, pero murió en ese momento espiritualmente. Se creó en él una disposición a pecar y siempre pecar, pero también una imposibilidad para buscar a Dios. Esa imposibilidad es tal, y escuche bien esto, esa imposibilidad es tal que incluso en estado de inocencia el ser humano no busca a Dios. Nosotros sabemos, no, pero lo que pasa es que usted no conoce mi contexto, pastor, y el pecado se justifica. Adán y Eva estaban en un contexto donde no había nada, absolutamente nada malo. Lo único que pasaba es que no tenían a Cristo morando dentro de ellos. Y en ese contexto, cuando tuvieron que elegir, eligieron pecar. Eligieron pecar. La incapacidad de poder obedecer a Dios por como somos como criaturas es absoluta. No hay manera de poder obedecer, seguir a Dios y amarlo sin Cristo. Y eso es lo que hace el pecado. La salvación consiste ser librados del poder del pecado, es tan necesario como ser librados de la condenación. Imagine que un juez le otorga el perdón a una persona que toda su vida la dedicó al robo y al asesinato. Bueno, esa persona apenas salga a la calle después del perdón, seguirá delinquiendo, porque si toda su vida se dedicó a robar y matar, cuando salga va a seguir delinquiendo, que es lo que sucede en nuestra sociedad con muchos a quienes les dan vía libre. Vuelve a lo mismo. Es por eso que necesitamos ser librados no solo de la condenación, sino del poder. Porque si somos perdonados, el pecado sigue inclinando nuestro corazón en rebelión contra Dios. No tiene ningún efecto ni sentido. No es solo perdón. Es liberación del poder del pecado. ¿Sí? La salvación consiste no solo en liberar al pecador de la condena del pecado, sino también de su poder. Y esta es la primera respuesta a la pregunta inicial, ¿qué es la salvación? La salvación es liberación del pecado. Libres del pecado. Y la segunda respuesta dice así, la salvación consiste en ser librados del pecado por medio de un sacrificio vicario. Por medio de un sacrificio vicario. El texto dice, nuestro texto ahí en Mateo 1:21, dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo, Él mismo lo hará. Porque ninguno puede por sus propios esfuerzos liberarse de la condenación y del poder del pecado. Es una imposibilidad, como dijimos recién. Necesitamos que alguien fuera de nosotros nos ayude y el único que puede hacer eso es Cristo.
Su muerte vicaria, ¿sí? Su muerte en la cruz, quita la condena del pecado. Él con su muerte vicaria paga la condena y salda la deuda que su pueblo tenía con Dios. La ofensa es quitada y el perdón completo es otorgado. ¿Se acuerdan? La paga del pecado es: alguien tomó mi lugar para morir por mi culpa, por la culpa que yo debía pagar, pero la pagó Él por amor. Él no tenía pecado, así que Él no iba a morir, pero tomó mi pecado y a causa de Él murió. Tomó mi lugar. Aquel que fue ofendido, Dios toma la muerte de Cristo como un sacrificio satisfactorio para saldar la ofensa por todos y cada uno de los pecados de su pueblo. Así que la satisfacción es tal, dice el libro de Hebreos, que Él nunca más se acordará de sus pecados y de sus transgresiones. Su muerte es tan eficaz que no ha cubierto los pecados solo de una persona, sino de miles y miles que componen su pueblo. Todos han sido saldados con esa muerte preciosa del Hijo de Dios en la cruz. Así que el primer problema del pecado es resuelto con la muerte de Cristo. La condena es quitada. La condena que pesaba sobre mí es quitada. Pero el segundo problema es resuelto con la resurrección de Cristo. El segundo problema que es el poder del pecado sobre mí es resuelto por la resurrección. La resurrección vence el poder del pecado, porque al resucitar sacó a luz la vida y la inmortalidad, una vida tan poderosa que no puede ser retenida por la muerte, dice el texto. Esa vida le es concedida al pecador perdonado y consiste en un nuevo principio o norma mucho más poderoso que el principio del pecado. ¿Cómo se vence? ¿Cómo venzo el poder del pecado? Voy a ilustrarlo de una manera muy sencilla, como me han escuchado en algún momento decirlo cuando enseñamos la carta de Pedro. Está una señora que tiene su hijo de unos 18 años, a quien le llega a ella una visita a la casa, una amiga, a tomar el té a su casa. Y entonces llega la visita, la señora amiga de esta mamá, de su hijo de 18 años, para tomar el té. Y en esos que están preparándose para tomar el té, baja el hijo de 18 años, de su cuarto, ¿no? Con una pinta genial, peinadito, perfumado, arreglado, toda la ropa planchadita. Y entonces la amiga le dice: wow, tu hijo es un lujo. La verdad que está, pero parece un artista, le dice. Sí, pero yo lo odio tremendamente, dice la mamá. ¿Por qué? Porque está de novio y esa chica logró en pocos meses lo que yo nunca logré en tantos años de crianza. Había un poder superior en el corazón de ese hijo que lo movió a cambiar completamente. La ley, que era su mamá, no había logrado lo que era amor, figurativamente, de esa chica había logrado en el corazón de este muchacho cambiarlo. ¿Cómo se vence el poder del pecado? Una vida poderosa expuesta en el corazón de la persona perdonada. Esa vida tiene un poder mucho más grande que el poder del pecado en nosotros. Y es esa vida de Cristo actuando en nosotros la que nos lleva a odiar el pecado, a rechazarlo y a vencerlo. Esto es tan importante que ustedes recuerden para cuando hablemos de cómo somos salvados, pero especialmente cómo sabemos que somos salvos. Esta es la base. Hay un poder que da la vida de Cristo para vencer el poder del pecado, y eso es gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. El pecado dirigía todo nuestro ser en rebelión contra Dios, pero la vida que Cristo imparte dirige todo nuestro ser en obediencia. Y ahí ustedes ya tienen una respuesta del tercer mensaje. Si usted tiene a Cristo en su vida, la vida de Cristo, usted tiene un poder para rechazar el pecado que antes no tenía. Este principio de vida influye en el corazón, en la mente, en las emociones y en la voluntad, de tal manera que ahora el que ha sido salvado desea a Dios, escucha a Dios y lo entiende, está dispuesto a obedecerle, pues tiene poder para hacerlo. Y ese poder no es una cosa, sino una persona, es Cristo. Es Cristo en su vida. Entonces, a la pregunta ¿qué es la salvación? La respuesta bíblica es ser librado del pecado por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo. Eso es la salvación, de la manera más sencilla y fundamental que podamos decirlo. La salvación es ser librado del pecado
por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo. La verdad, la salvación no es una verdad ambigua, ni mucho menos subjetiva, o sea, no es definida por mi sentir personal. La salvación es una verdad definida con clara precisión en la Biblia. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta verdad es la esencia de la salvación y es con base en ella que se define toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana se define en esta verdad. Soy libre del pecado. Soy libre del pecado. Y Pablo afirma esta declaración que acabo de hacer en su texto cuando él está hablando de la resurrección de Cristo. Él dice así en 1 Corintios capítulo 15, versos 16 y 17, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra doctrina es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Noten cómo define Pablo el tema de la salvación. Si Cristo no resucitó, no tendremos prosperidad, no tendremos economía buena, no tendremos felicidad. No, todavía están en sus pecados si Cristo no resucitó. Enfoca la salvación en nuestro pecado. Si el problema del pecado no es resuelto, no hay esperanza alguna, queridos hermanos. Por eso, no hay mayor bien que saber que mis pecados han sido todos perdonados y que una vida nueva me ha sido dada, una vida de victoria sobre el pecado. Cuán dichosa es la persona a la cual se le ha quitado la carga de su pecado. Cristo no vino a solucionar el problema marital de la sociedad, los problemas maritales de los matrimonios en la sociedad. Cristo no vino a solucionar tus problemas económicos. No te confundas con esos evangelios falsos que andan por allí, como llamado el evangelio de la prosperidad, que está haciendo tanto énfasis en que Dios te va a dar dinero, prosperidad, si tú le das a Él. Eso es un engaño. Cristo no vino a solucionar tus problemas de salud, tampoco vino a motivarte para que saques al campeón que hay dentro de ti. Ni mucho menos vino para decirte lo maravilloso que eres. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y este debería ser el testimonio de todo aquel que ha sido salvado. Esto me llama la atención de las personas que le preguntamos, que profesan fe, y les preguntamos, ¿cómo fuiste salvado? No sé, yo en algún momento empecé a ir a la iglesia. Pero este debería ser el testimonio de toda persona que ha sido salvada. Hubo un día en que Cristo me libró de mis pecados y de ahí en más mi vida cambió por completo. Es el testimonio de aquel hombre en Juan capítulo 9 que le dijo, yo era ciego y ahora veo. Yo antes era pecador y ahora estoy perdonado. Así de simple. Es el testimonio de aquel hombre paralítico al que le preguntan, ¿qué? Y yo antes no podía caminar, ahora camino en la voluntad de Dios. Todos los milagros de Cristo en los evangelios tienen una idea de graficar lo que hace el evangelio en una persona. Eso es el propósito de los milagros. Como el leproso, aquel de los 10, ese único que volvió, si uno le pregunta, ¿qué te pasó? Y yo antes estaba sucio y ahora estoy limpio. Eso es un testimonio simple y sencillo y contundente de lo que es la salvación. Antes estaba ciego, ahora veo. Estaba sucio y Él me limpió. Me gusta mucho cómo lo grafica el escritor del Progreso del Peregrino. Creo que tienen allí la figura. ¿Se acuerdan, algunos de ustedes, el libro de la historia del Progreso del Peregrino, escrita por Juan Bunyan, ese pastor predicador del año 1600, que estuvo preso por ser pastor y estuvo 10 años preso? Y en ese tiempo que estaba preso escribió el libro, El Progreso del Peregrino, que no es más que una analogía de lo que es la vida cristiana. Uno que se llama peregrino y en un momento se transforma en cristiano. Está peregrinando en este mundo y en un momento se transforma en cristiano. ¿Cuándo? Cuando Él llega a la cruz. Y esa carga pesada del pecado que lleva es soltada de sus espaldas. Y en ese momento se transforma en cristiano y comienza su vida a transitar en este mundo de una manera diferente, ya sin la carga del pecado. Tendemos a complejizar mucho, hermanos, la doctrina de la salvación. Y no está mal que estudiemos soteriología, pero a veces nos complicamos tanto con algunos términos que me parece que olvidamos la esencia de la salvación. Él vino para librarme de ese pecado que me condena eternamente y que me domina. Gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por su muerte y por su resurrección. Ahora soy libre del pecado. Amado Padre, tú conoces aquí a cada uno en particular. Tú conoces sus corazones. Tú sabes lo que hay dentro. Sabes aquellos que son los tuyos, como dijo Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Y deseamos, Padre, que aquellos que aún siguen con la carga de sus pecados en sus corazones, puedan hoy mirar a Cristo y acudir a Él para que esa carga pueda ser quitada y puedan disfrutar del gozo que trae el saberse perdonados por Cristo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.